las personas lo quieran hacer o no. Porque si no es obligación, ya no, pierde la naturaleza de tributo, ¿no? La coercitividad que existe, que ya la habíamos mencionado anteriormente, es un requisito indispensable para la creación de un tributo, en ejercicio de su poder de imperio. Ahí no hay que confundirlo con el imperio romano ni cosas parecidas, sino que el poder de imperio es que el Estado tiene el derecho de exigirnos. O sea, que el término de coercitividad o coercibilidad, como le llaman otros, es precisamente lo que se llama poder de imperio. El Estado tiene facultades para exigirnos a nosotros a hacer cosas que él considere convenientes. Ahora, siempre dentro de un marco constitucional que hay que respetar, porque si no respetamos el marco constitucional, entonces estamos hablando de una dictadura. Desde que ese término no le gusta usarlo a alguno. Pero ¿qué es una dictadura? Bueno, es una persona o un gobernante, un grupo de gobernantes que ponen sus reglas por encima de lo que la ley dice. O sea, como quien dice, igual que la canción, mi palabra es la ley. Y no es así, no funciona así un sistema como el nuestro, que es constitucional y es una república. Entonces, ya hay poderes que hay que respetar, de los cuales ya hablamos. Ahora, cuya prestación en dinero, o sea, el Estado exige dinero, porque los tributos no se pagan con servicio social ni con otro tipo de cosas más que dinero, o algo que sea equivalente al dinero, ¿verdad? ¿Para qué exige el Estado el cobro de los tributos? Se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, porque el Estado en sí mismo no tiene la capacidad financiera y económica para poder lograr sus fines. Entonces, para poder lograr sus fines, el Estado lo que hace es establecer tributos a través de los cuales, pues, en cierta forma, hablando muy coloquialmente en salvadoreño, pues es que nos meten la mano en la bolsa y nos sacan el pisto, ¿no? Y con eso nosotros contribuimos a que el Estado pueda lograr sus fines. Este material también se lo voy a subir a Classroom hoy mismo, primero Dios, por si acaso no lo logran copiar. En todo caso, se está grabando la clase, ¿no? Ojalá no nos vaya a dar problema la grabación, porque sí he tenido problemas con algunas que las he perdido porque no he hecho un proceso mal, porque estoy utilizando una aplicación que ya trae Windows y que es para grabar, más que todo se usa para grabar juegos, es decir, cuando usted está jugando, ¿verdad? En línea, bueno, hoy con esos juegos tan, tan modernos que hay, el Free Fire y un montón de volados, ¿verdad? Que existen. Yo no sé mucho de eso. Yo soy de la época del pinball y del Pac-Man. Esos eran los juegos que a los cuales yo le dedicaba tiempo en mi adolescencia, ¿no? Y teníamos que ir a un lugar, bueno, todavía hay de las maquinitas, las famosas maquinitas, gastando el dinero que no teníamos. Pero bueno, de acuerdo al artículo 11 del Código Tributario, ese es un tributo. Dinero que el Estado exige y que le sirve ese dinero para poder funcionar. Ahora, dentro de los tributos hay cierta clasificación. De acuerdo al artículo 12 del Código Tributario, los tributos son el género, y de ese género se desglosan tres especies. O sea, lo comparamos como que si fueran plantas, ¿no? Como decir el género de cítricos. Los cítricos es un género y ya dentro del género hay ciertas especies como el limón, la naranja, el pomelo o toronja, la mandarina, la lima, que son ya variedades dentro del mismo género. Entonces así los tributos son el género y las especies serían los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. De aquí, después de esta clase, ya no quiero que me vaya a estar confundiendo usted, porque a todo le queremos llamar impuesto, hasta lo que la alcaldía nos cobra por el alumbrado decimos que es un impuesto. No es un impuesto, lo que cobra la alcaldía por alumbrado o por tren de aseo, a eso se le llama tasa. Entonces ya vamos a explicar que esto creo, yo sé que ya se lo di, pero como la materia lo pide también nuevamente, lo estamos retomando. ¿Qué es el impuesto entonces? Dice que el impuesto es el tributo,
O sea, ya de entrada especifica que es un tributo. Exigido sin contraprestación. Esa es una característica que casi solamente el impuesto tiene, que se exige sin contraprestación. Eso significa que el Estado nos cobra los impuestos, pero no tiene ninguna obligación legal de devolvernos esos impuestos de alguna manera específica. Se supone que los impuestos que pagamos, como el impuesto sobre la renta, por ejemplo, o el impuesto al valor agregado, que son los dos impuestos más fuertes, sirven para que el Estado pueda con eso contratar profesores, contratar médicos, arreglar las calles, etcétera. Pero ningún ciudadano puede exigir, por ejemplo, que usted va a exigir que por el impuesto que ha pagado quiere que el Ministerio de Obras Públicas le vaya a arreglar la calle que esté enfrente de su casa. No procede de esa manera. Hay una independencia de prestaciones, dicen los juristributaristas, que son los abogados que, o más bien no abogados, sino personas, los juristas son personas, sí son abogados, ¿no? Pero no se dedican a litigar, ellos lo que hacen es investigar, analizar, escribir sobre los temas relacionados a la jurisprudencia. Ese es un abogado de otro nivel, ¿no? No estamos hablando de un tinterillo de esos que andan en los juzgados defendiendo malacates, sino son personas que a veces ni se dedican a ejercer la abogacía, sino que se dedican a investigar, a leer, a escribir, a reflexionar sobre todo lo que es la jurisprudencia. Y dentro de los juristas hay un grupo que se llaman juristributaristas, que son juristas especializados en tributos, ¿verdad? Solo de eso. Nosotros tuvimos un juristributarista buenísimo, que por cierto fue presidente de la República entre 1982 y 1984, que es el doctor Álvaro Magaña, que paz descanse. Como presidente no fue muy brillante, pero él era un juristributarista de los mejores. Escribió un librito bien bonito que se llamaba Estudio de las Finanzas Públicas en El Salvador, se lo recomiendo, búsquenlo por ahí. Estudio de las Finanzas Públicas en El Salvador. Tal vez por ahí pueda haber alguna versión PDF, ojalá. Si no, habría que irlo a buscar a la Biblioteca Nacional. Bueno, la Biblioteca Nacional ahorita ya la demolieron. Bueno, habría que buscarlo físicamente, pero se lo recomiendo. Ahí habla mucho de lo que estamos hablando en este momento. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que los juristributaristas dicen la característica más importante del impuesto es la independencia de prestaciones. ¿Qué significa la independencia de prestaciones? Que lo que el Estado recibe de parte del ciudadano no tiene nada que ver con lo que el Estado va a hacer con ese dinero para devolvérselo al ciudadano. Es decir, el Estado decide en qué gastarlo, no necesariamente en algo que le va a beneficiar a cada quien de acuerdo a lo que ha pagado. Por eso es que algunos dicen que el impuesto es el tributo típico o el tributo más tributo, porque es el que cumple todas las características que debe tener un tributo. Entonces, por eso dice ahí de que se exige sin contraprestación, o sea, usted da el pisto y le dan un trompón, ¿verdad? O sea, no le dan nada, al menos en ese momento. Cuyo hecho generador, todos los tributos tienen hechos generadores. Los hechos generadores son, y esto aquí estamos entrando a la parte de derecho tributario que usted no sé si ya la llevaron o la van a llevar. Es importante que tengamos claro que es un hecho generador, que es un acto de naturaleza económica o jurídica a veces, que genera la obligación de pagar un impuesto. Si usted cae en esa situación del hecho generador, usted queda obligado ante el gobierno, ante el Estado, de pagar el impuesto. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el hecho generador? Bueno, uno de tantos, porque son varios. La obtención de salarios. Si usted gana salarios por encima del límite que establece la misma ley o el código tributario, entonces usted está en la obligación de pagar impuestos sobre la renta, porque ese es su hecho generador. Ahora, si usted no tiene un empleo, no genera ingresos propios, aunque le regalen sus hermanos, le regalen su mamá u otro tipo de persona, usted no está obligado porque no tiene ingresos propios, entonces el hecho generador no se consuma. Entonces, ¿cuál es el hecho generador del impuesto, de los impuestos? Están constituidos por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica o una mezcla de ambas cosas, porque a veces el hecho generador, más que todo, quiero aclarar, en la mayor cantidad de impuestos, los hechos generadores son de carácter económico, porque es a través de un hecho económico que se puede establecer
que una persona tiene capacidad contributiva, es decir, que tiene capacidad de pagar impuestos. ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? Es decir, imagine que pusieran un impuesto a lo feo, pues ya nos hubiéramos quedado pobres mucho, ¿verdad? Yo sería el primero que no tendría piso y por impuesto pagaría de ser tan feo. Pero entonces el ser feo, estoy poniendo un ejemplo bayunco, obviamente. El ser feo no es suficiente para que me digan que yo tengo que pagar impuestos por esa razón. Pero si usted tiene dinero, usted gana dinero de un negocio o gana dinero de su salario, entonces ya hay un indicio, o sea, hay una prueba de que usted tiene capacidad de pagar. La lógica es, si usted tiene salario, entonces tiene dinero para pagar una parte de ese salario como impuesto. Esa es la lógica de la tributación. Entonces, puede ser la naturaleza jurídica también, pero en la mayor parte son de naturaleza económica. ¿Por qué jurídica? Porque hay una mezcla a veces. Por ejemplo, si usted es propietario de una parcela de terreno y esa parcela está registrada a su nombre y hay un impuesto sobre ese terreno, entonces el hecho es de naturaleza jurídica, pero al mismo tiempo económica porque usted es propietario del terreno, que es un bien económico, ¿verdad? Entonces, generalmente lo jurídico y económico está amarrado en los hechos generadores. ¿Y qué hacen estos hechos o actos de naturaleza jurídica o económica? Bueno, ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Es decir, ¿quién es el sujeto pasivo? Es el contribuyente, porque el activo es el Estado. El Estado es el sujeto activo. Mucho ojo, hay que ir anotando todo lo que yo digo, porque no solamente sobre lo que está en la lámina pregunto, ¿verdad? A veces pregunto cosas que yo he mencionado en las clases. Por ahí en otro grupo de otra universidad, los puse a prueba con una situación parecida. Cosas que yo expliqué en una clase no estaban en la lámina. Probablemente no vieron el video esos alumnos de la clase, solamente se remitieron al PDF que yo les envié, que pues sí, lo que está ahí, ¿no? No dieron la explicación y a la hora del examen pues fallaron en un par de preguntas que tenían que ver con algo que yo había explicado. Por eso es importante o estar en la clase, que sería lo ideal, que es lo correcto, que todos estemos de manera sincrónica en el momento que está programado. Quiero pedir disculpas también por haber iniciado un poco tarde, pero hoy tenía terapia y tenía que ir al banco y entonces por mi condición pues es bien difícil, tengo que andar con mi esposa, ella me pone la silla de ruedas, o sea, es un complicatorio todo, entonces sí vine a la hora que hubiéramos empezado, pero para darme un margen pues empezamos 12:45. Siempre trato de avisarles con tiempo, por lo menos una hora antes de la hora fijada para que usted no vaya a estar ahí, entrar ahí a la clase y que no haya nadie que lo atienda, ¿no? Entonces, queda grabada la clase, yo voy a tratar de que no, porque me genera problema la conversión del video, sobre todo cuando el video es de menos de cierta cantidad de tiempo, no me lo convierte, entonces estoy tratando de averiguar por qué razón. Luego subirlos a YouTube es mucho más complicado porque tarda más, aún convertido el video tarda más en subirse, mientras que cuando son videos de Zoom, suben en menos de 3 minutos, ya está subido. Pero bueno, volvamos a la definición. ¿Qué hacen estos actos o hechos de naturaleza económica o jurídica? Ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto. O sea, si usted tiene un salario, entonces tiene capacidad para pagar hasta cierto punto el impuesto sobre la renta. Si usted compra y vende productos o servicios, entonces usted tiene la capacidad de pagar el IVA. Y así, si usted importa, o sea, trae productos del extranjero, entonces se supone que si tiene dinero para comprar ese producto, usted también tiene dinero para pagar el porcentaje de arancel que implica la compra del producto. Entonces, por eso es que los hechos de naturaleza económica son los que prevalecen, porque con base en un hecho económico yo tengo un indicio claro de cuánto le puedo cobrar de impuesto a una determinada persona. Y en lo del sujeto pasivo, que es la persona que tiene que pagar el impuesto, y el sujeto activo, que es el Estado, el que tiene el derecho de cobrar, ¿verdad? La facultad de cobrar. Esto tiene que ver con lo de contabilidad,
¿Se acuerda? El activo son lo que uno tiene a favor y el pasivo lo que tiene en contra. Entonces el sujeto activo es el que cobra y el sujeto pasivo es el que paga, que en este caso es el contribuyente. Esto de acuerdo al artículo 13 del Código Tributario. También quiero aclarar que los impuestos se clasifican. El problema de las clasificaciones es que no están muy claras. La clasificación de los impuestos que más existe es la de directos e indirectos. Usted oye impuestos directos, impuestos indirectos. Y hay mucha confusión en cuanto a cuándo un impuesto es directo y cuándo es un impuesto indirecto. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, pero el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto. Entonces, dicen algunos, es que mire, la renta es directa porque uno la paga al Estado directamente. Y el IVA es indirecto porque uno lo paga a través de la compra que le hace al almacén y el almacén tiene que declararlo y pagarlo después. Es decir, que el que paga es diferente al que, o sea, el que lo declara es diferente al que lo pagó. Pero eso no es del todo cierto, porque si hablamos del impuesto sobre la renta, cuando usted le hacen retención en la empresa o usted presta un servicio y le hacen el 10%, como nos hace la universidad, ¿quién declara y paga ese dinero? La universidad. Entonces, podríamos decir, entonces el impuesto sobre la renta en ese caso sería indirecto, porque el que está pagando es diferente al que está declarándolo. Entonces, no es esa la razón. Los impuestos directos son aquellos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del individuo de manera real. Por ejemplo, la renta es un impuesto directo porque se mide de acuerdo a lo que usted gana. Entonces, si alguien gana $500, tiene una capacidad contributiva mucho menor a alguien que gana $1,000 o alguien que gana $2,000 mensuales. Sería diferente, ¿verdad? Y de hecho el impuesto sobre la renta se basa en eso. Entonces es un índice de capacidad contributiva real. ¿Por qué? Porque usted está midiendo lo que usted gana. Pero en el caso del IVA, el IVA se basa en el hecho que entre más usted consume, más capacidad tiene de pagar. Esto es cierto bajo ciertas circunstancias, pero no siempre. Si usted tiene un familión de 12 personas en su casa y para poder sobrevivir usted, como nos ha pasado a muchos, comiendo arroz y frijoles todos los días, porque a mí me ha pasado, mi niñez fue así, no fue una mala niñez, yo no sé por qué muchos se quejan de eso. Yo comía arroz y frijoles todos los días, pero era feliz, malnutrido, sí, ¿verdad? Pues que el arroz y frijol da hierro, da algún tipo de los carbohidratos y todo eso, pero no nos nutre como debe ser. Pero, y usted compra 25 libras de frijol para tener suficiente para el familión, y eso le dura 15 días. Entonces el Estado dice, como puede comprar 25 libras de frijoles, entonces tiene capacidad de pagar el 13% de esas 25 libras de frijoles. Aunque eso no es del todo cierto, porque usted está comprando un montón de frijoles por pura necesidad. Entonces, ¿qué tipo de índice de capacidad está aplicando el gobierno en cuanto al IVA? Es un índice de capacidad contributiva presunta. Ojo con esa palabra, presunta. ¿Qué significa presunta? Significa que el Estado presume o hace de cuenta que, como usted compra el montón de frijoles, puede pagar el porcentaje correspondiente a ese montón de frijoles. O sea, no discrimina en qué es lo que usted realmente está comprando. Porque si una persona compra un par de zapatos de $100, por ejemplo, yo compro un par de zapatos Royal Church o Hush Puppies que me cuestan $100 el par, ahí sí puedo decir que porque tengo para comprar ese par de zapatos, tengo para pagar el impuesto, porque yo pobremente no voy a ir a comprar un par de zapatos de eso. Entonces ahí es donde está la confusión. Entonces por eso es que el IVA es un impuesto indirecto, porque se basa en un índice de capacidad contributiva presunta. O sea, presuntamente el que más consume tiene más capacidad. Y eso no es del todo cierto. Para no alargar mucho la idea. Estoy explicando esto porque no lo tengo en lámina, ¿no? No lo tengo, se me ha perdido la
la presentación sobre los impuestos y la clasificación de los impuestos. Ahora vamos a la tasa. Taza con S, porque taza con Z es la taza de café. Mucho ojo con la ortografía, jóvenes. También quiero decirles de que en los pocos trabajos que he podido leer de ustedes, he notado algunos detallitos sobre la ortografía, cosas que van desde cuestiones muy básicas como el uso de las tildes, porque es la tilde, la rayita esa que tiene ahí la palabra obligación, se llama tilde. Acento todas las palabras tienen. No pueden existir palabras que no tengan acento. Por ejemplo, taza. Usted ve la palabra taza. No tiene tilde, pero tiene acento. ¿En dónde? En la sílaba ta. Taza. Porque si no diría taza. ¿Verdad? Entonces todas las palabras tienen acento. Lo que no tienen es tilde. Y hay una regla para las tildes. Si usted tiene problemas con eso de las tildes, no se confíe en el autocorrector, porque no toda la vida usted va a poder escribir con autocorrector. Hasta memes hay de eso, ¿verdad? Que dicen que la apuesta que escriban sin el autocorrector y ahí se ve realmente cómo escribimos. Hay gente que escribe la patada, ahí en Facebook puedo observar yo, escriben todo con letra mayúscula, otros que abusan de los puntos, no sé por qué le ponen punto después de cada palabra. Entonces hay una gran, podríamos decir, desmejoría en cuanto a la ortografía con esto de las redes sociales y los dispositivos modernos. Antes nos tocaba sabernos las reglas porque escribíamos a lo más que podíamos escribir en una máquina de escribir y ahí nosotros teníamos que ver en qué letra ponerle la tilde. Entonces se llama tilde. Hay que estudiar eso. Hay que saber cuando una palabra es aguda, cuando es grave, cuando es esdrújula o sobreesdrújula, porque de eso depende la regla. Y luego ya no hablemos de la redacción, compañeros, que también algunos tenemos problemas para redactar. No abusemos del copia y pega. Mucho abusamos del copia y pega. Todos lo hacemos. Yo no voy a decir, esto que está ahí en la pantalla, yo lo saqué del artículo 14, lo copié y lo pegué. Pero yo tengo que saber lo que he pegado, ¿no? Entender lo que he pegado, porque ahorita lo estoy explicando. Pero si yo digo, tasa es tributo, y me pongo a leer y hasta ahí nomás, entonces, ¿de qué sirve que yo les dé la clase? Solo les mandaría el PDF o la presentación para que ustedes la lean. No se trata de eso. Yo tengo que conocer lo que he escrito ahí, aunque lo haya copiado y pegado. Y también tratar de escribir de mi propia inspiración. También, pónganse a escribir cualquier cosa. Hagan cartas, ¿verdad? Háganlas a mano y luego las pasan en Word, las mandan por correo electrónico, pero es decir, practiquen la escritura, eso les va a ayudar a mejorar su vocabulario. Es el tributo cuya obligación, recuerde que todos los tributos son obligatorios, tiene como hecho generador, también el hecho generador aquí lo retoma, la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. A ver, es un tributo. Para empezar, la tasa es un tributo. ¿Cuál es la obligación de ese tributo? El hecho generador, que es la prestación efectiva o potencial. Nos vamos a poner en el campo municipal, que es donde más se dan las tasas. Dentro de todo el listado de tasas, si alguien quiere saber más sobre esto de las tasas municipales, les recomiendo que lea la Ley General Tributaria Municipal, así se llama, Ley General Tributaria Municipal, donde está toda la estructura impositiva de las alcaldías hacia sus ciudadanos. Y en cuanto a los impuestos, exclusivamente impuestos, cada municipio tiene su propia ley de impuestos. Entonces hay ley de impuestos municipales de la alcaldía de San Ignacio, ley de impuestos municipales de la alcaldía de Chalatenango. Cada uno de los 262 municipios tiene su propia ley de impuestos municipales.
porque los impuestos municipales solamente se pueden aprobar a través de la asamblea, mientras que las tasas y las contribuciones especiales municipales se pueden aprobar a través de ordenanza, o sea, actas de consejo municipal. No necesitan pasar por la asamblea. Pero si un municipio quiere poner impuestos nuevos o modificar la tasa de los impuestos que tiene, deberá llevar el proyecto a la asamblea legislativa y allá se lo tienen que aprobar primero. Solo los impuestos, las tasas y las contribuciones, repito, se hacen a través de ordenanzas. Las ordenanzas son leyes, una especie de leyes, pero que solamente aplican en el municipio y que no necesitan pasar por la asamblea, sino que se hace a través de las actas del Consejo Municipal. Entonces el Consejo Municipal decide que de aquí en adelante todo el que se orine en la calle, como pasa aquí en San Salvador, hay una ordenanza contravencional que dice que si usted se orina en la calle, le tocan $5 de multa. Entonces, si un municipal lo ve a uno orinando en la calle, pues espera, obviamente espera que usted termine y luego le hace la esquelita. Si usted quiere no la paga, pero cuando usted vaya a hacer un trámite, va a inscribir una empresa o cualquier otro trámite que usted quiera hacer en la alcaldía, ahí le va a aparecer el clavo. Usted debe tantas multas por orinarse en la calle. Entonces, eso se hace a través de ordenanzas, así se le llama. Entonces, las tasas se pueden autorizar con base en ordenanza. Entonces, prestación efectiva o potencial. Pongamos un ejemplo, alumbrado público. Hay una tasa que es una cantidad ya definida por la alcaldía, 40 centavos, $3, bueno, depende de la alcaldía, que usted le va a llegar a veces en el recibo de la luz, porque aquí en el área, por lo menos aquí es eso. Dígame. Prestación efectiva y o potencial. ¿Estamos viendo la imagen del concepto? Sí, no. ¿Se ve la presentación? Solo me aparece donde dice tasa. Tasa arriba, ¿verdad? Sí, va. Sí. Bueno, estaba explicando esto de la prestación efectiva potencial, para que usted vea hasta, porque aunque sea por un servicio que usted va a pagar, la tasa no deja de ser tributo. Entonces, como no deja de ser tributo, hay formas de obligarlo a usted a pagar. ¿Por qué? Va. Usted paga el alumbrado, pero resulta que el foco que está en el poste, de ahí cerca de su casa, ya lleva 3 meses que se quemó, lo quebraron los hipotes con una piedra y no funciona la luz en su pasaje, en su colonia, en su calle, ahí donde usted vive. Ya son 3 meses. ¿Pueda usted a la alcaldía y decir, no voy a pagar la tasa de alumbrado porque no sirve el foco, no me prestan el servicio de alumbrado? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la prestación puede ser efectiva. ¿Cuándo es efectiva? Cuando usted recibe el servicio realmente. O potencial quiere decir que no lo recibe, pero que en algún momento lo va a poder recibir. O sea, eso es lo de potencial, que no es efectivo, pero que sí puede ser, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, usted tiene que pagar. A eso me quiero referir. Usted siempre tiene que pagar, reciba o no recibe el servicio, cuando es una tasa. Estoy aclarando eso. Porque si usted es un servicio de internet que le está pagando a Tigo o a Claro o a cualquier otra empresa distribuidora de internet, si no le dan internet unos días, usted tiene derecho a que le hagan ¿cómo le llaman a eso? Un cálculo de la factura, o sea, no le van a cobrar todo el mes, sino que un porcentaje porque le deben esos días que no le dieron internet. Pero con la alcaldía no puede usted decir eso. Pase o no pase el tren de aseo, usted tiene que pagar la tasa de tren de aseo. Le alumbre o no le alumbre el foco, usted tiene que pagar alumbrado mensualmente a la alcaldía. ¿Ah? Por eso es la diferencia entre una tasa y un servicio cualquiera. Y otro detalle es que es público el servicio y es individualizado, es decir, cada quien lleva su cuenta de lo que recibe y cuánto paga. Por eso no se cobra así en general, sino que se cobra por casa, ¿no? Por propiedad se paga. Por eso dice individualizado. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Es decir, si una empresa del gobierno presta un servicio, por ejemplo,
de fotocopias, puede ser, ¿verdad? Que ahí usted va al Ministerio de Hacienda, hay una fotocopiadora que es del mismo Ministerio de Hacienda, usted paga por las fotocopias, pero eso no se considera tasa, ese es un servicio como cualquier otro. Por eso dice ahí que no son inherentes al Estado. Inherente al Estado es el transporte, aunque lo prestan privados, pero el servicio de transporte es estatal. Es el Estado el que manda ahí. El servicio de energía eléctrica también, solo que el Estado lo concesiona. Y el agua también es un servicio inherente al Estado. Ahora la contribución especial. La contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el presupuesto de la obligación. ¿Qué dije a saber, no? Vale. El hecho generador de una contribución especial, le voy a poner de ejemplo la contribución del FOVIAL, el Fondo de Conservación Vial, es 20 centavos por galón de combustible. Este sí se sigue cobrando, ¿no? Ahí lo tiene reservado Bukele porque él sabe que si esto sigue subiendo de precio de la gasolina, ya va a salir después, va a bajar el FOVIAL. O sea, va a ir bajando por poquito algunas cosas para que cada cosa sea impacto, ¿no? Porque él trabaja a base de propaganda, de que la gente diga, el presidente, gracias presidente, ¿verdad? Entonces, en un momento si esto sigue subiendo, la gasolina sigue subiendo, le va a quitar el FOVIAL. Ya le quitó el FEFE y le quitó el COTRANS. Le va a quitar el FOVIAL. ¿Para qué sirve el FOVIAL? Por cada galón de combustible se pagan 20 centavos, independientemente si es gasolina regular, gasolina especial o es diésel. Cualquiera de las tres cosas paga 20 centavos por galón. Eso va a dar a un fondo, por eso se llama FOVIAL, Fondo de Conservación Vial, y con ese dinero el Ministerio de Obras Públicas, junto con el FOVIAL, le da mantenimiento a las calles, repara baches, limpia las cunetas, despeja la visibilidad, cortan ramas de árboles que están muy adentro de la carretera, mejor dicho, y que tapan las señales de tránsito, le dan mantenimiento a las señales de tránsito, las cambian, las pintan, le dan mantenimiento a los pasos a desnivel, los pintan, etcétera. Todo eso sale de los 20 centavos que nosotros pagamos. Entonces, una de las características que tiene la contribución especial, primero, hay una obra pública o hay una actividad que realiza el Estado y que le beneficia a las personas que pagan esta contribución. ¿Quiénes pagan toda esta contribución? Bueno, en principio la pagan todos los transportistas, sean públicos o privados. Pero en general lo pagamos todos porque cuando el señor de la verdura va a echar combustible y paga los 20 centavos de FOVIAL, eso lo carga después a la verdura, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros lo pagamos también. Ahora bien, algo bien importante que tienen las contribuciones especiales, que una especie de candado, es que el producto de la contribución no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. El presupuesto de la obligación es ¿para qué? En este caso el FOVIAL. ¿Cuál es el presupuesto de la obligación? Bueno, vamos a pagar FOVIAL para que le den mantenimiento a las carreteras. Entonces, ese dinero que se recauda no se debe utilizar para otra cosa que no sea mantener las calles. Es prohibido para las instituciones que reciben estas contribuciones utilizar ese dinero para otros fines que no sean la obra o la actividad para el cual está destinado. Así está el COTRANS, que es la del transporte público, que son 10 centavos por galón, que ahorita está suspendido, y que esos 10 centavos son para darle subsidio a los transportistas. Solo para eso se debe utilizar. En ningún momento el Estado va a decir, desviemos este dinero para otras cosas. Por eso es que se estaba poniendo en duda qué va a hacer el Estado para poder solventar el problema de no recibir ese dinero del COTRANS, del FEFE o el IVA, porque el IVA se ha reducido al 4.75% para la gasolina. ¿Qué va a hacer el Estado para completar ese dinero que en todo caso le va a hacer falta? La única opción que tiene el Estado es reducirse los gastos. Habría que ver si lo hacen, porque no hay otra alternativa. Están reduciendo ingresos
Entonces la única manera de subsistir es reduciendo gastos. Es como que usted esté trabajando a tiempo completo en una empresa y diga, mire, fíjese que por cuestiones de estudio voy a regresar a lo presencial, entonces no necesito que me den oportunidad de trabajar medio tiempo. Obviamente, ¿qué va a pasar si usted trabaja medio tiempo? Le van a pagar menos. Tal vez no la mitad, ¿verdad? Pero menos de lo que ganaba. ¿Qué tiene que hacer usted para sobrevivir? Reducir gastos. Ahí van a haber cosas que usted no va a poder comprar. Van a haber gustitos que usted se daba y ya no se los va a poder dar. Ya no va a poder andar en el carro todos los días, va a tener que andar en bus. Es decir, cuando se reducen los ingresos, la única lógica para subsistir es reducir los gastos. Habría que ver qué hace el Estado. Porque no se ve claro si lo van a hacer, dado que a cada rato van a la asamblea a pedir más préstamos. La contribución de mejora es la instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado. Este es un tipo de contribución especial de mejora. Por ejemplo, imagínense que usted vive en una comunidad y la alcaldía les dice, les vamos a adoquinar la calle, porque es una polvadera ahí va. En invierno es lodazal y en verano es una gran polvazón. Entonces les vamos a adoquinar la calle de la comunidad. Para eso les vamos a pedir $200 por cabeza. Por cada casa van a pagar $200. Y la alcaldía va a poner otra parte. Esa es una contribución de mejora. Y lo que está diciendo es que va a haber una valorización inmobiliaria porque al haber la calle ya arregladita, pues las propiedades de las personas que viven alrededor de la calle van a valer un poquito más, se mejora la plusvalía. Pero hay un límite. ¿Cuál es el límite total de la contribución? Lo que cuesta la calle. No pueden recaudar más dinero del que va a costar la obra. La obra va a valer 10,000 pesos y le van a cobrar 20,000. Entre todos, ¿no? No puede ser. Y el límite individual es el beneficio que cada quien va a recibir en su propiedad, ¿no? Y luego habla de la contribución de seguridad social, que es la famosa contribución al seguro social, bienestar magisterial y otros sistemas que existen, a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los grupos beneficiados, destinada a la financiación del servicio social. O sea, las contribuciones de seguridad social en cierta forma son contribuciones especiales porque usted le da el seguro social para que cuando usted vaya a pasar consulta, lo atienda un especialista, le dé medicina, lo inyecten, lo operen o cualquier otro procedimiento que usted necesite. Bien, vamos a hacer el receso ahorita, porque no he almorzado, entonces tengo que almorzar ahorita si no me desmayo. Y nos vamos a reconectar a ahorita faltan 20 a las 2 y 20. 2 y 20. Cualquier cosa yo les digo ahí por el WhatsApp si es que nos reconectamos más tarde, pero lo mínimo de tiempo ahorita, 40 minutos de receso, puede ser 2:20 o tal vez a más tardar 2 y media. ¿Verdad? Entonces, para que le entremos ya a la estructura económica del presupuesto y quería que entendiéramos primero esto de los tributos. Muchas gracias, jóvenes.